Vamos a echarle un vistazo a la super costosa Honda CRF 300 Rally lanzada en Tailandia en el año 2021 que se comercializa en países como Perú, Guatemala, Estados Unidos, España, entre otros. Y este lanzamiento fue acompañado de la CRF 300L equipando el mismo motor, y esta moto también está presente en algunos países como es el caso de Chile. Estas motocicletas son la evolución de las ya conocidas CRF 250L y CRF 250 Rally, pero vamos a enfocarnos en la CRF 300 Rally. En este contenido miraremos lo bueno, lo malo, las características ciclomecánicas más importantes, máxima velocidad, consumo de combustible, precio en algunos países y un precio estimado para Colombia que te dejará sorprendido, amigo mío. Ahora escuchemos un momento su motor para que te animes un poco si la vas a comprar. La Honda CRF 300 Rally es una moto enfocada a un público que le guste la aventura y que tenga la plata para comprarla porque no es una moto económica. Esta moto la puedes aprovechar en terrenos off-road aprovechando el largo recorrido de las suspensiones, su buena distancia al suelo y con un diseño que te invita a recorrer grandes distancias y con el equipamiento para utilizarla en la ciudad. En la parte ciclo de esta motocicleta tenemos un chasis de acero de cuna semidoble con basculante de aluminio, las suspensiones con más recorrido que la Sahara 300 o la XR 300. Esto lo comparto en caso de que alguien lo pregunte. Adelante suspendida por barras invertidas de la marca Showa, no ajustable de 43 milímetros y con un recorrido de 260 milímetros, y atrás monosuspensión ajustable en precarga y anclado por medio de bieletas con un recorrido de 260 milímetros. En los frenos tenemos ABS doble canal estándar, adelante disco flotante de 296 milímetros con pinza doble pistón firmado por Nissin, atrás disco de 220 milímetros con pinza monopistón también de la marca Nissin. Y un detalle para aquellos que les gusta una conducción más alegre en off-road, el ABS trasero es desconectable por medio de un botón ubicado al lado derecho del tablero. En las llantas tenemos unas IRC con cámara montadas en rines con radios de aluminio, adelante 80 de ancho, perfil 100, RIN 21, atrás 120 de ancho, perfil 80, RIN 18, y en su kit de arrastre tenemos una DID con paso de cadena 520 con piñón de 14 adelante y atrás de 50 dientes. En su tablero tenemos una pantalla LCD flotante con indicador de marchas, la hora, nivel de combustible, trip parciales, consumo promedio de combustible. Además viene con un cronómetro, entre otra información. A diferencia de la versión 300L, en la Rally tenemos una mayor capacidad de combustible con 12.8 litros, unos 3.38 galones. El consumo de combustible de la CRF 300 Rally en promedio está por los 122 kilómetros por galón o 32 kilómetros por litro. Tipo de gasolina recomendado, mayor o igual a 91 octanos, y esto se lo debemos a su relación de compresión de 10:7:1. La iluminación para el caso de las direccionales va a depender del país. En algunos es con luz convencional y en otros con direccionales en LED. Lo que no se modifica sin importar el país es la parte de su faro, donde tenemos dos focos asimétricos en LED independientes, y además esta moto cuenta con luces estacionarias. Altura del asiento 885 milímetros, en otros países figura con 890. En todo caso, amigos, no es una moto bajita, es más alta que la XR 300 o la Sahara 300, solo para que sirva de referencia. Distancia mínima al suelo 277 milímetros, en otros países 275 milímetros. Su peso 153 kilos en orden de marcha, 4 kilos más liviana que la CRF 250 Rally. Pero antes de continuar, y como siempre, hago la invitación a las personas que llegan por primera vez a este canal a suscribirse, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde hice todas para que no se pierdan los próximos videos. Ahora pasemos al corazón de la Honda CRF 300 Rally, su motor. En este motor de 286 centímetros cúbicos, pero comercializado como una 300, algo típico que hace Honda por temas de marketing,
Tenemos 4 válvulas, doble árbol de levas en cabeza, inyección electrónica, refrigeración por líquido a través de un radiador que viene con electroventilador. Cuenta con embrague antirrebote, certificado Euro 5, transmisión mecánica de 6 velocidades con una relación de transmisión corta, especialmente en las bajas, que es lo que se necesita para terrenos complicados para aprovechar su potencia y torque en esas condiciones. En la sexta marcha con mayor espacio, donde el motor estará más relajado para que lo aproveches en carretera. Su potencia 26.9 caballos de fuerza a 8500 RPM y un par motor de 26.6 Nm a 6500. Aunque no es una moto con un diseño y configuración para correr, hay personas que les gusta saber su velocidad. La velocidad máxima de la CRF 300 Rally en este video llega a los 143 km por hora y una velocidad crucero de la CRF 300 Rally de 128 km por hora, unas 80 millas por hora como se ve en este video de apoyo. Y si a alguien le interesa, su capacidad de aceite es de 1.8 litros, viscosidad recomendada 10W30. En su diseño tenemos una moto con demasiadas tapas o carenado presente alrededor de su tanque y que llegan hasta la parte baja del motor, un guardabarros elevado y bien alargado para reducir las salpicaduras tanto en la parte externa como en la parte interna. Vemos una cúpula alta para darle ese toque aventurero con una estructura interna que se puede aprovechar para instalar algún dispositivo encima del tablero. También cuenta con cubrepuños y observamos un asiento largo de un solo nivel. Colores solamente negro con rojo. Ahora pasemos a lo bueno y lo malo en mi opinión de acuerdo a su ficha técnica. Lo bueno, el recorrido de las suspensiones, el ABS es conectable, el embrague antirrebote y un motor confiable dicho por personas que tienen esta motocicleta desde un inicio. Lo malo, o más bien que podría mejorar en un futuro. A pesar del buen recorrido de la suspensión delantera, esta debería ser ajustable, tener mayor capacidad de combustible, unos rines que soporten llantas sin cámara, que serían útiles si tenemos algún percance en una zona muy apartada. Aunque de todas maneras las marcas japonesas o los que conocen la marca Honda saben que la marca no tiende a equipar demasiado a sus motocicletas. Ahora pasemos a su precio en otros países. En Perú, $8.790. Estados Unidos, $6.449 en la versión con ABS. En España, 7.100 euros. En Guatemala no aparece el precio en la página, pero está en un promedio de 65.000 quetzales. Para el caso de Colombia, esta moto jamás llegaría por su elevado precio. Hace unos años estuvo la CRF 250 Rally, pero no continuó por su costo. Solamente para hacer el ejercicio de un precio estimado para Colombia, voy a tomar la diferencia de porcentaje entre la XR300 y la CRF 300 Rally que se comercializa en Perú. Y su diferencia es de un 40%. Y si esto lo aplicamos a la XR300 ABS de Colombia, su precio estimado sería de unos 40 millones de pesos colombianos. Es más, en España la diferencia entre la CB500X y de la CRF 300 Rally es solamente de un 4%, nada más. Tal vez muchas personas van a justificar el precio en los comentarios por ser una moto de Honda y por la categoría donde se encuentra esta motocicleta y mucho más siendo de la línea CRF. Amigos, ¿ustedes qué piensan sobre lo mencionado de la CRF 300 Rally? Deja tu opinión en los comentarios, así como un like y compartiendo este contenido me ayudarías muchísimo. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones para ustedes y sus familias.